Hola amigos, ¿cómo están? Soy Salvador Rodríguez y en esta ocasión me permito pues presentarles a las maestras Lucy y a la maestra Carmen, que son historiadoras, son especialistas, docentes en, en, en historia, y vamos a platicar un poquito respecto a lo que es la enseñanza de la historia, los retos los retos y obstáculos, por ejemplo, que podemos tener como profesores o como divulgadores de la historia. Voy a permitir presentarlas con ustedes. La maestra María de la Luz Cantú Frías es egresada de la Normal Superior de Moisés Sáenz Garza, tiene una maestría en herramientas tecnológicas aplicadas a las ciencias sociales, y da clases en una secundaria de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, ¿verdad? Y tenemos también el gusto de estar con la maestra María del Carmen Onofre Díaz, que es egresada del Politécnico, es licenciada en Relaciones Comerciales y tiene una maestría en Educación. Tiene su experiencia laboral es que trabaja en el sector privado y en el sector público y ha impartido clases en la reguladora del IPN, ¿no? Ambas tienen una experiencia muy vasta y me permití invitarlas para charlar un poco sobre este tema que es tan apasionante. Maestras, me da mucho gusto saludarlas, conocerlas y les preguntaría en primera instancia, por ejemplo, maestra Lucy, usted como, como, como alumna que fue, cuál fue su sentir respecto a lo que es la enseñanza de la historia? ¿Cómo le enseñaban a usted la historia a sus maestros? La verdad, yo la historia la vi como algo muy aburrido, como algo que te dormías en la clase, como algo que, ay, no, toca historia, ¿sí? Entonces, yo creo que es un reto muy grande en lo que es enseñar historia. Al ser alumno, necesitamos tener variedad, necesitamos tener la ubicación especial, necesitamos tener ubicación espacial, tenemos que tener también los nombres, reconocer los personajes de la historia con que se relacionan y bueno, también podemos adaptarlos a lo que es la realidad, ¿sí? A lo que es la realidad, cómo se trabajó en aquel tiempo, cuáles fueron los errores, cuáles fueron las propuestas de cada personaje, etcétera. Pero yo en mi sentir como alumna, sí fue algo muy frustrante la asignatura de historia, pero yo creo que también tiene mucho que ver con el maestro, la vocación que tiene sobre esa asignatura. Muchas veces a los maestros les dan como relleno esa materia, ¿verdad? Entonces, a lo mejor no fue el maestro en específico, lo raro fue que no fue ni en la primaria ni en la secundaria, cuando yo me interesé por esa asignatura. O sea, para mí siempre fue un rechazo hacia la asignatura. Entonces, a lo mejor puede ser que pudieran haber pasado ciertas características. Si tú te enfocas y buscas, escudriñas cuál fue el problema de que yo como alumna o que la mayoría de la clase o toda la clase rechace esa asignatura, quizás sean la falta de estrategias que pueda motivar a los alumnos para interesarse en esa asignatura. Claro, muy interesante, Lucy, muy, muy interesante. ¿Y usted, maestra Carmen, qué nos puede contar? Bueno, bueno. Prácticamente yo en la primaria no tuve gran problema con la historia. Mi Sí, problema en la historia fue después de la secundaria. En la primaria tuve una excelentísima maestra que prácticamente la historia nos la contaba como un cuento y así sí, hacía tonos de voz y movimientos y todo. Realmente la hacía bastante atractiva. Yo estudié en un colegio y pues sí, era muy, muy atractiva la historia porque pues era como contarnos algunos cuentos. Pero cuando llego a la secundaria, pues sí, lo tradicional, ¿no? El resumen, los cuestionarios,
y eso es lo que venía sucediendo. Pero en la parte particular, a mí ya cuando ahora me tocó dar la historia, pues yo creo que yo también empecé así como con los cuestionarios y una serie de cosas. Pero lo que me ayudó era decirle a los chicos, quien no conoce su historia, vamos a cometer los mismos errores. Estamos cumpliendo los mismos errores. Y la historia la vamos a ver en todo, en la comida, en la música, en el arte, todo es historia. Claro que cada quien la va a contar de la manera en que como se la han presentado o como le guste a uno. Va a ver los puntos buenos y los puntos malos. Y no nada más ver la historia de una parte. Yo siempre les he dicho, vamos a ver la historia. ¿Qué dice una persona? ¿Qué dice la otra? Y vamos a sacar nuestra conclusión. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos estado presentes en ese momento? Es lo más importante. Y los medios con los que contamos, porque muchas veces queremos mucha tecnología y todo, pero no contamos con los medios. Yo trabajo en Cuautitlán Izcalli y en ocasiones tenemos temporadas que a veces no tenemos luz eléctrica, que tengamos internet y toda la situación, pero si no hay el recurso de la luz, pues no tenemos los medios. Pero si nosotros lo hacemos de una manera también atractiva con los chicos, de mencionarles anécdotas o alguna cosa, pues ellos se van a interesar más. Claro, obviamente pues sí, el recurso de la anécdota, del relato es muy importante. Oiga, Lucy, por ejemplo, y entonces usted nos comentaba antes de entrar a la plática que a usted los maestros, digamos, o su maestro en determinado nivel era el maestro de las fichas, ¿no? Que, que los hacía fichar casi, casi, ¿no? Platíquenos un poquito esa situación. Sí. Cuando yo comencé a dar clases, que fue mi primer año de que me recibí de la normal superior, gracias a Dios tuve la gran suerte o no sé, el gran apoyo de Dios, no sé cómo lo pueda ver cada quien, de luego recibir lo que eran mis horas para trabajar frente a grupo de los alumnos de secundaria. Yo ya era maestra de primaria pero era maestra de primaria, pero apenas tenía muy poquito, un año de haber recibido la plaza de primaria, entonces era muy joven. Entonces, yo lo que hice, que llegué a la primaria, a la secundaria, que me presento, bueno, de qué especialidad es, que es muy raro de que a veces te digan de qué especialidad es, ¿verdad? En lo que es el sistema estatal, nosotros nos dan 1 o 2 materias de tu especialidad y los demás son relleno, porque no hay quien los dé o porque no hay de la especialidad o porque no hay quien le guste esa asignatura. Entonces, a mí no me habían dado historia, me dieron cívica y ética y otras asignaturas como artes o así de relleno. Eran muy poquitas las horas que me habían dado. Y luego me hice amiga de un maestro ya grande y a mí me gustaba buscarlos porque ellos te enseñan, porque tienen la experiencia. Entonces yo estaba bien deseosa de aprender, o sea, estaba súper desesperada de aprender estrategias, de aprender de qué forma lo daban, era una jovencita muy intrépida, no me daba vergüenza nada, no me daba pena nada, al contrario, tenía ganas de aprender para poder enseñar. Luego yo me junté mucho con este personaje que es de historia, un maestro de historia, y él ya se iba a jubilar. Dijo, oye maestra, ¿cómo ves si me pongo de acuerdo con el director, tú das mi materia mientras yo arreglo la papelería para jubilarme? Y yo le dije, yo encantada, ¿verdad? Nada más que yo necesito aprender de usted, porque en la historia sí me pierdo, no sé cómo dar la historia, o sea, no me ubico, necesitaría leer el libro y aprenderme la historia y los personajes, los años, la ubicación espacial, o sea, todo me volvía loca, ¿verdad? ¿De qué forma lo voy a hacer? Usted que tiene la experiencia, dígame. No, usted no va a batallar nada, usted no va a batallar nada, usted nada más le pone, les da la ficha 1, sacas un cuestionario de unas 20 preguntas, a la otra clase, perdón, me entró una llamada. A la otra clase la ficha 2 y a la otra clase la ficha 3 y así se iba. Y a mí me parecía como muy aburrida. Si a mí me parecía aburrida, ¿cómo le iban a parecer a los muchachos? Yo primero para poder dar una clase necesito motivarme, necesito estar bien, como dice la maestra, estar bien motivada o con suspenso, o sea,
¿qué tiene de característico ese personaje como para que yo me interese? Por ejemplo, Pancho Villa, ¿por qué tantas viejas? ¿Por qué dicen que con sus viejas en la orilla? ¿Por qué tantas mujeres tuvo? ¿Por qué tantos hijos tuvo? Y pues realmente nada más son famas que se crea cada uno de los personajes, pero es bueno para atraer la atención de los estudiantes, ¿verdad? Buscar las características más importantes, más interesantes de cada personaje que se va a ver, o de la historia que vas a contar, y luego ubicarla espacialmente. O sea, hay formas específicas de cómo dar la historia. Entonces, en ese entonces, pues, no sabía cómo darla, lo di como él me dijo, no tenía ni idea de qué más dar. Los muchachos dijeron, no vino el fichas. O sea, no vino el fichas. ¿Quién es el fichas igualado? El profe, digo, pero no le digas así, él tiene su nombre, se llama así, Alfonso se llama así. Dice, sí, pero nosotros aquí le decimos el fichas porque él llega diciendo, saquen la libreta, ficha 1, ficha 2, así. Y revisaba las preguntas. Durante todos los 40 minutos los muchachos copiaban las preguntas y respondían en el libro en equipos. O sea, era la forma de darlo de él. Claro, mira qué interesante. Lo conocía por el fichas, ¿no? Porque Sí, era su exacto. actividad central. Exacto. Qué bárbaro. Exacto. Oiga, maestra Carmen, ¿y usted sí cuando usted fue alumna, le llegaron a dar la historia con base en resúmenes y cuestionarios? Sí, maestro. Inclusive, confiésome yo que yo era de esas maestras ¿Sí? de resumen y cuestionario al principio. Pero me tocó un área muy buena porque mi subrector que me sugirió cambiarme de área, porque yo completamente en un área completa diferente, porque yo soy egresada del Politécnico, me dice, historia. Y dice, te vas a las dos historias. Y cuando empiezo a ver el programa, le digo, no, maestra, con las dos no puedo, déjenme nada más una. Y dice, ¿cuál quiere? Le digo, pues historia universal. Le digo, creo que es muy interesante. Pero ya a la hora de estar viendo historia universal, no me tocó exactamente en el bicentenario. Entonces me dice el subdirector, tienes que hacer algo que sea muy atractivo porque va a venir supervisión y van a venir de la región nacional. Dije, bueno, pues si estos confunden la independencia con la revolución, ¿qué hago? Entonces yo lo primero que les decía a los niños, ¿qué es primero? ¿Qué festejamos? ¿La independencia o la revolución? No, pues que la de independencia. Pues por eso, la fecha es 16 y la revolución, porque si les preguntamos hasta a los adultos, tienen esa situación, confunden la fecha de la independencia con la revolución. Y yo lo que les decía, ¿qué festejamos primero? Entonces fue una cosa tan hermosa porque yo a los chicos les dije, bueno, para motivarlos si era el primer bimestre, me acuerdo mucho, 10 el que participe y díganme qué personaje van a hacer. Y sí, todo el mundo quería participar porque todo el mundo quería llevarse el 10. Ándele. Participar y van a hacer, ¿qué van a hablar? Y van a hacer su escenografía. Y sí, hicimos escenografías desde cuando estaban los indígenas trabajando en el campo, o algunos lo hicieron así, otra chica en su metate, luego ya cuando estaba la corregidora y todo. Y fue muy agradable porque tenía un chico, yo no se me da la tecnología, maestro, pero tengo un chico muy bueno para la tecnología, dice, maestra, yo sé que pongo sonidos y todo. Le digo, ¿y sabrás ponerlos en el momento? Dice, ya estoy viendo cómo van y ya también ya estoy leyendo lo que están diciendo los compañeros. Y sí, pues nos puso sonidos inclusive cuando la lóndiga de granaditas y que está ya. Bueno, fue todo emocionante y tan bonito. Bueno, y a mí me da mucho gusto, me anima mucho eso, porque también el supervisor, el maestro Carlos, me dice, que después fue mi maestro en la maestría de educación, dice, maestro, no, ¿cuántos años tiene dando historia? Digo, es el primer año, maestro, y es mi primer semestre. Dice, pues si eso es en este momento esto, dice, no me quiero imaginar dentro de unos años que tenga la experiencia, ¿qué no va a hacer con los chicos? Le digo, pues espero que sí, porque pues luego se bajan las ideas o el gusto, y pues me duró poco el gusto porque de 4 grupos que tenía de historia me dejaron nada más 2 y me regresaron a mi materia porque no había quien la diera. Pero de cualquier manera, para mí fue una parte bien emocionante porque yo creo que les comentaba de las anécdotas, a los niños les encanta la parte de las anécdotas, porque por ejemplo cuando veíamos
la conquista de México, porque también es parte de la historia universal, yo les decía, miren, nosotros tenemos esa riqueza del chocolate que ya no lo disfrutamos, ya lo que comemos es grasa, es sebo, es esto. Cuando se come un buen chocolate de cacao, miren, es riquísimo. Y cuando lo llevaron a España, pues lo primero que dice el rey Carlos V, se lo llevan en agua y se dice, me lo pueden dar en leche. Y una niña quedó tan fascinada que luego me decía, maestra, cuéntame otro cuento, cuéntame otro cuento. Digo, ay, mira, van a ir saliendo, no te puedo todos los días dar un cuento, pero van a ir saliendo. Entonces esa parte de ir introduciendo al chico, que estamos viviéndolo, no es pasado, es presente. Y es muy triste que nuestro chocolate se haya perdido y como otros países exportan chocolate, siendo nosotros la raíz. Y otra parte también de los alimentos es, por ejemplo, la papa, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, mucha gente no vino a la hambruna, sobre todo los países que estaban cerca del socialismo, por la papa. Inclusive se la adjudicaban a ellos. Y en realidad la papa es de Perú. Tiene más de 50 diferentes tipos de papas. Entonces, eso es lo emocionante de la historia, de decirle al niño, mira, lo que comes tiene historia, lo que vives es historia. Estamos hablando de un comercio internacional, ida y venida de los productos. Eso no es nuevo. Nosotros nos conocieron por error. Yo creo que hubo un mal tiempo y fue cuando llegaron los españoles a México buscando las rutas de las especies y la seda. Entonces, vemos cómo esa parte, y la maestra no me dejará mentir, cómo ese mapa de las rutas de comercio en ese momento eran las principales, la que llegaba por exactamente por el mar Mediterráneo en Italia y iba hacia Europa, todas las especies y todo. Cuando llegan los moros y la detienen, pues se hace un caos, entonces empiezan a buscar otras alternativas. Y en base a ese mapa podemos imaginarnos y decir a los chicos, y ahora ya no solo en barco, sino también por aviones, por otros medios que son mucho más rápidos, que podemos ir viendo cómo de embarcaciones y de transporte en animales, hemos llegado después el tren, los camiones y ahora los aviones. Entonces, es una parte, pero los chicos a veces no lo entienden. Y ya cuando uno se los empieza a explicar que todo tiene un origen y cómo ha ido cambiando y las situaciones, ellos se van enamorando de esa parte. Pero falta que también, pues, uno se los explique de alguna manera para que ellos lo sientan atractivo. Y ahí ya no vemos nada más historia, sino vemos también la parte geográfica, ¿no? Claro, claro, muy interesante. Oiga, maestra Lucia, a ver, y seré preguntón, ¿y por qué si no de alguna manera se encontró con esta forma de enseñar tan, vamos a decir, tan aburrida, entre comillas, de enseñar historia o humanidades? ¿Por qué usted se dedicó precisamente a la enseñanza de las humanidades y a especializarse en cuestiones de herramientas digitales? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el mundo de los maestros o en el mundo de la educación, igual que en el mundo de la salud, el sistema te obliga a estar más preparado, o sea, actualizarte tal y como son los celulares. Compras un celular y ya de ratito ya el celular ya pasó de moda o ya hay uno nuevo y siempre tenemos que estarnos actualizando, te obliga de alguna manera a que tú siempre estés actualizado. Entonces, si hay una forma, por ejemplo, si hay una asignatura y la puedes aplicar con lo que sea, ¿verdad? Con matemáticas, con la materia que tú sea. Y como platicábamos hace rato, depende del maestro, es la motivación que le estás dando al alumno. Yo voy a regresarme tantito antes de continuar con la pregunta que usted me dijo. Yo recordé ahorita que la maestra estaba comentando acerca de escenificar la historia. A mí me dieron artes, entonces me dieron teatro. Hicimos todo eso que hizo la maestra, lo hacíamos con cuentos, según lo que venía en el programa o lo que se nos iba ocurriendo. Si fuera Navidad, pues los villancicos o la pastorela, etcétera. Entonces, todas las ganas y todo lo que hizo la maestra, yo lo hice con teatro y lo iba aterrizando con historia, con geografía, con artes, con todo lo demás.
Entonces, nació y me siento orgullosa por eso, fíjate. Supe que le había atinado al clavo como la maestra lo hizo, porque tú quieres divertirte. Entonces, al querer divertirte tú y te diviertes con lo que estás haciendo, sabes que los muchachos lo están haciendo también y que lo van a hacer con gusto y que van a hacer en ellos, vas a sembrar una semilla en ellos, en el cual va a despertar el interés por profesionalmente a dedicar su vida o estudiarlo más profundamente. Y me pasó, estoy ocupada, y me pasó con varios alumnos que maestra, ahorita están en la universidad estudiando artes escénicas y papás de alumnos con alguna problemática psicológica, con alguna discapacidad de alumnos, se motivaban también a seguir estudiando, porque a todos se les dio la atención que necesitaba cada quien, hacía equipo, por ejemplo, con los alumnos que tenían alguna discapacidad, ellos hacían equipo y ahí metía a algunos que querían apoyarlos y así sucesivamente y se hizo unos grupos grandes que tienen muy bonitos recuerdos en esos grupos y en esas generaciones cuando estuve dando. Y me sentía tan orgullosa porque decía, maestra, quiero decirle que lo que estoy estudiando me encanta, maestra. Y lo hice porque usted sembró en mí unas ganas de poder estudiar. O sea, padrísimo, o sea, qué padre, ¿verdad? Que tú como maestro siempre es esa semillita y que te intereses y que ya lo estudies más profundamente. Lo mismo me pasó como alumna en la secundaria. Odiaba las matemáticas, ¿sí? Entonces, de hecho, los problemas nunca han sido de mi agrado, ¿verdad? Entonces voy a rápido porque ya me está poniendo ahí que el límite de tiempo, no sé si nos vamos a extender un poquito más. Entonces, a mí me interesó tanto porque el maestro que iba me explicaba los problemas de una manera muy agradable y de forma de juego. Entonces, yo quería que el maestro de matemáticas ya llegara. Yo me ponía bien contenta porque ya había llegado el maestro de matemáticas y me lo iba a enseñar. Entonces, en lo que usted me decía de la tecnología, tuve que actualizarme en una maestría y lo que quise hacer fue buscar herramientas tecnológicas para que cada asignatura, tal y como es la historia, buscara una forma más atractiva, para facilitarles la vida y porque se sabía que ya lo que se venía era una bola grande de nieve, que era la utilización de las herramientas tecnológicas y más que iban a ir aplicadas a la educación. Y si es una forma de juego, es una forma más práctica para aprender la historia, pues qué mejor que estar preparada para así mostrar a los alumnos las técnicas o las estrategias que se pueden utilizar para la implementación de historia y de cualquier otra asignatura difícil. Claro, no, muy, muy, muy interesante. Maestra Carmen, usted, por ejemplo, cuando enseña, bueno, cuando ha dado usted clases de historia, ¿qué piensa usted de utilizar, por ejemplo, las herramientas digitales? Es muy importante. Considerando que todo, más bien reflexionando, todos, México es un país multicultural, ¿no? Es un país que tiene muchos contextos socioeconómicos. No todo mundo puede tener acceso en el día de hoy a lo que es Internet o algunas DVDs o equipo multimedia. ¿Qué pasa cuando en un momento dado en los libros o los programas o en fin le piden que utilice este tipo de recursos y en un momento dado no los tiene? ¿Cómo salva usted ese obstáculo, por ejemplo? Mire, cuando fue presencial no fue gran problema, maestro. ¿Por qué? Porque se les llevaba a veces audios. Hay audios muy pequeños de algunos temas o de algunas personas que están en alguna mesa redonda y se les ponía esos diálogos. La situación un poquito más difícil fue ahorita en este momento. ¿Por qué? Porque como dice usted, hay partes que son multiculturales y ni siquiera la señal para decir sí tienen teléfono, pero nada más a determinadas horas o en determinados sitios tienen que irse a determinada hora para poder tener la red. Entonces, lo que se hizo, o lo que yo vi que vivió mi sobrina, porque ella es maestra de telesecundaria, sí iba a la comunidad y les llevaba cuestionarios o se reunían en un lugar y ella misma les llevaba el video y se los ponía, o sea, ya les llevaba grabada
Entonces les avisaba con tiempo para dentro de 8 días nos vamos a ver aquí a tales horas, porque no todos pertenecían a la misma comunidad, son de diferentes comunidades, está en Querétaro. Entonces, esa parte, ella, platicamos y ella decía, no, tía, dice, yo llevo mis videos, yo veo mi televisión, dice, pues afortunadamente cuento con el medio, dice, porque pues no hay internet, no hay nada. Dice, entonces llevo mi video ya pregrabado o en la memoria, llego allá y se los instalo. Y es como vamos viendo, pues no solo historias, sino muchas cosas, y ya después vamos preguntando, y como ella es, ¿cómo le diré? Pues no porque es mi sobrina, pero es excelente, sabe cantar y todo eso, entonces también les cantaba algunas melodías relacionadas con la etapa de ese momento. Entonces, le surgía mucho interés a los chicos. Y recuerdo también cuando ella iba a hacer la presentación, por ejemplo, de las banderas, digo, no te preocupes por las banderas de México, yo las tengo todas, pero pídele a los chicos que se vistan de acuerdo a la época, desde el estandarte de los aztecas, luego el de los españoles, el que traían, le digo, y que después que lo analicen, preséntalo así en el homenaje, y después a los niños pregúntales cómo fue cambiando el vestuario, cómo era el vestuario de cada uno. Eso va a ser bien interesante, y eso es parte de la historia, y van a ver cómo desde la antigüedad, desde los aztecas hasta la actualidad, cómo vestimos. Le digo, y vas a abarcar dos cosas, banderas y vestuario. Le digo, y va a ser bien significativo. Entonces yo creo que también hay que saber jugar un poquito con esa parte que tenemos, ¿sí? O cuando son los homenajes, yo recuerdo uno de los homenajes, me tocó lo de Juventino Rosas, su muerte de Juventino Rosas, entonces se mencionó en el homenaje y le pedí al maestro que controlaba el audio, ¿sabes qué? Desde el principio, ponme sobre las olas y después me pones el vals de Carmen. Y ya, entonces al final le digo a los chicos, no sé si se observaron, nunca habíamos tenido música en todo el homenaje y hoy lo tuvimos porque es el aniversario luctuoso de Juventino Rosas y fue un gran compositor mexicano que desafortunadamente muere en Cuba. Y lo grandioso pues fue que fue en la época de Porfirio Díaz y los aportes que hizo el señor en la música. Entonces, eso parece que no, pero a los chicos les gusta la música. Claro. Muy bien, muy interesante. Oye, y casi la misma pregunta para usted, maestra Lucy. Por ejemplo, usted que está en su maestría de herramientas digitales, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, pues usted es de Monterrey, pero qué pasa cuando le ha llegado a tocar a algún alumno, no sé, que no tenga la posibilidad de tener internet o que esté en una comunidad rural? ¿Qué hace o qué hace pues, sí, cuando un alumno no puede, que por ejemplo el libro de texto le dice, pues a ver, conéctate, consulta tal página y resulta que no puede usted a la mejor pues consultarla, ¿no? ¿Qué hace usted? ¿Cómo salva usted ese obstáculo? Pues siempre trato de tener a la mano. Una de las cosas que pido desde, por ejemplo, ahorita que van a entrar a la escuela, como que las familias se interesan bastante, se preocupan bastante, porque páseme la lista de los materiales, y están bien interesados y se van a EMSA, se van a muchas partes a comprar, a comprar todo lo relacionado con las cosas que van a utilizar durante todo el año. Entonces, a mí me interesa bastante pedírselos desde antes porque los papás es cuando se interesan. Ya después, cuando tú les pides un mapa, cuando tú les pides una hoja de papel ministro, ya hacen caso omiso y ya no puedes trabajar bien. Entonces, siempre me preparo, como ahorita ya le pasé la lista a la directora de lo que ocupo, maestra, esa lista que usted me mandó no me sirve. Yo no necesito incluir de una vez esto porque después no me lo traen. Y ya lo tienen los alumnos, lo traen en una carpetita siempre. Yo les pido el libro, por ejemplo, si están en primero de secundaria, les pido el libro de sexto. Si están en segundo, les pido el libro de primero y así sucesivamente. Me vas a traer el libro de historia y el libro de geografía. Los dos se los pido. Entonces, ¿qué haces con los libros? Los tiro. No los vas a tirar, los vas a traer. Y te los voy a cambiar por el libro nuevo que te voy a dar este otro ciclo escolar. Entonces,
Ellos van a tener siempre su libro. Si no lo pueden estar cargando porque son demasiados libros, los ponemos en nuestra alacena, ahí guardaditos, todos los libros. Siempre van a traer sus tijeras, hojas de colores, su pegamento. Siempre van a traer revistas para recortar, aparte de los libros, porque hay cosas que nosotros queremos ahí poner, plasmar, pero no vienen en los libros. Y bueno, ahí mismo en el libro viene también toda la información de lo que necesitamos. Entonces utilizamos diferentes mapas mentales, mapas conceptuales, ubicamos, depende del tema que vamos viendo, si es del ferrocarril, de la época del ferrocarril, hacemos cuadritos de colores, con hojas de colores, hacemos un ferrocarril, y nos sirve el esquema para ir escribiendo en cada vagoncito que lleva una hoja de color y sus llantitas, va a llevar todo lo más importante que después de haber comentado acerca de ese tema, pues va a escribir todas las ideas principales en cada vagoncito. Se va a doblar el vagoncito, lo va a pegar en su libreta, le pone el tema, valor y fecha, le pone el margen, y cuando estira el trenecito, él va a poder recordar lo que hizo en ese entonces, lo que hizo cuando le tocó en ese tema, ya cuando vaya a tener su examen, ya cuando tenga una práctica en oral, él puede fácilmente sacar su esquema y sacar las ideas principales que se vieron, y se hace una retroalimentación del tema. Después de que ya se platicó el tema con la maestra en forma oral, después de que ya les encargaste, por ejemplo, vamos a ver este tema, quiero que lo lean, porque lo vamos a ver en la siguiente clase, ya cuando la maestra lo está exponiendo, ya no es algo expositivo, sino que el equipo que le tocó o toda la clase va a ir poniendo sus aportaciones, sus puntos extras, levantando la mano y aportando ideas que recuerden del tema que se está viendo. Claro, qué interesante. Ahora, maestra Carmen, ¿de qué manera a usted le apoya el libro de texto? Por ejemplo, en secundaria vamos a hablarlo. ¿De qué manera? ¿El libro de texto lo es todo? No. Bajo ese criterio, ¿qué porcentajes o cómo reflexiona usted respecto a la importancia del profesor y del libro de texto en el proceso de aprendizaje? ¿Qué tanto porcentaje tiene cada cual en el proceso? Mire, maestro, en la actualidad, en los dos, bueno, antes de que sucediera esto de la pandemia, realmente el libro de texto tuvo unos cambios que los maestros de historia, dos o tres maestros de historia que estuvimos ahí en la escuela, decíamos, está fatal, ¿no? Está fatal. Entonces lo que optamos fue pero llegó supervisión, dice, tienen que ocupar forzosamente el libro de texto, no hay otra, ¿no? No nos negamos a utilizar el libro de texto. Pero ¿con qué nos apoyamos? Pues en ocasiones con videos, en ocasiones con alguna audición y también con copias. Nosotros les llevábamos a veces copias a los chicos. En esto de la pandemia, desafortunadamente, Cuautitlán Izcalli sí tiene áreas o tiene gente todavía que se quedó sin trabajo. Muchos perdieron su familia. Y chicos que no realmente, aunque estamos en un lugar que es una zona prácticamente más bien industrial, habitacional, hubo gente que no se conectaba porque no tenía los recursos, no tuvo los recursos. Entonces, cuando el director convocó 3 o 4 veces que iban a ir los papás, nos convocaban nosotros, van a venir los orientadores, quieren hablar con los papás, van a ver. Sí, nos preparábamos, yo me preparaba con algunas, con lo que veía o con lo que les mandaba por el Classroom, mis copias y los mapas o material que iban haciendo los niños para hacerlo en casa. Entonces, si iba la mamá, le explicaba rápidamente a la mamá, porque tenía que pasar con los 7 maestros o con los 4 maestros que estuviéramos, o los que nos quisiéramos hablar con ellos, porque sí, algunos no tuvieron ni celular, maestro, desafortunadamente. Entonces, con copias, yo llevaba mis copias y le decía, mire, esto vimos en la clase, esto se trata de esto, van a hacer un mapa, van a hacer un esquema, puede ser un mapa conceptual así, o puede ser un mapa mental, o puede ser un gráfico. Yo no les ponía específico, un gráfico. ¿Cuál? El que ustedes quieran. Aquí vienen muchos, ustedes pueden elegir el que ustedes gusten. El tema es este. Si necesita ayuda, hágame una llamada telefónica y yo con mucho gusto los atiendo. Inclusive tuve la necesidad de comprar un celular exclusivamente para los chicos, porque si hubo 3 o 5 chicos que me hablaban, maestra, no le entiendo, ¿me puede explicar? Sí, mijo, a ver, ¿qué no entiendes? Esto. Entonces los empezaba a explicar.
¿sí? Claro, Y esa es la manera. Vemos que siempre cuando hay, usted lo sabe bien como historiador, maestro, siempre en las guerras hay grandes avances en la tecnología y en todo. Pero esta fue una guerra que no tenía cara, no sabíamos contra quién estábamos peleando realmente. claro, Y ha traído beneficios, sí se ha traído beneficios. El ver el que no somos un país tan rico y lamentablemente tan pobre. claro, Tenemos los dos ámbitos, ¿no? La riqueza y la pobreza. Pero no, eso quiere decir que los chicos que están pobres no pueden avanzar. Es cosa de querer. Yo lo vi con mis chicos que me hablaban, maestra, me falta esto. O, ¿sabe qué, señora? Nos vemos en el tren, en tal estación del tren, yo voy para allá para que no gaste hasta acá. O no, o yo llego a la escuela, le dejo las copias con algún compañero o la misma dirección, el director va 2 veces por semana, se las mando con el director o cualquier cosa. Entonces, fue de la manera que fuimos solucionando algunas cuestiones. Y tanto el subdirector, el maestro Avilés, con el maestro Julián, mis respetos como directivos, para que los chicos pues avanzaran. Realmente, pues como siempre hay gente que no puede o no quiere, pero yo creo que la disponibilidad de la historia es que el chico despertarle ese interés, claro, el querer conocerlo. claro. Muy bien. Oiga, Lucy, y usted, por ejemplo, ¿qué piensa respecto al apoyo del libro de texto? ¿Qué piensa, sin mencionar editoriales ni autores? ¿Qué piensa? Los libros de texto están hechos acorde al nivel de un muchacho, por ejemplo, en este caso nos vamos a centrar en secundaria. ¿Están acordes al nivel? ¿Son sencillos? Eh, o son muy académicos? ¿Qué tan lúdicos son? ¿Y qué tanto le ayudan en este caso a usted, en su proceso de aprendizaje? Pues si bien en a nivel muy bajo, les falta mucha información. Por eso es bueno no enfocarse solo en el libro, sino tener diferentes fuentes de información. Esto de la pandemia, uno de los beneficios que ha tenido es desarrollar en el alumno la posibilidad de aprender de diferentes fuentes, la posibilidad de aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, fáciles o difíciles, o prácticas, o como lo es el celular. En el celular, gracias a Dios, hay demasiadas aplicaciones como para poder ayudarte y facilitar la vida de una forma padrísima, ¿verdad? Aquí necesitaríamos, por ejemplo, el maestro que esté capacitado, que también tenga su capacitación actualizada, porque yo mi maestría la hice hace como unos 6 años. Entonces, que sea actualizada del año, de cada momento, porque como le digo, somos como el celular, o sea, cada minuto sale uno nuevo, entonces sale nueva información. Entonces, lo que yo sugeriría, por ejemplo, en esto que hemos aprendido a utilizar las diferentes herramientas, no nada más basarnos en el libro, sino que ya viste lo que viene en el libro, qué más, cómo se puede enriquecer, qué otras aportaciones se dieron, y qué otros personajes se pueden relacionar, porque ahí nada más te muestran la forma en que desgraciadamente el autor quiere que entiendas o quiere que aprendas, o no sé si sea el autor o si sea el sistema educativo o sea el gobierno, o sea, yo no sé qué sea, pero en realidad a veces la historia viene transgiversada, viene manipulada, o sea, no viene realmente como fue. Por ejemplo, si vas a hablar de Benito Juárez, aquí nada más me estás diciendo las aportaciones buenas que hizo, pero no me estás diciendo todo lo malo que hizo Benito Juárez. A mí me interesa lo bueno y lo malo, me interesa lo gracioso también, o sea, me interesa todo, no nada más hizo esto bien, pero sí, pero no me platicaste de cuando mató, de cuando traicionó, de cuando se robó, o sea, no me platicaste todo eso, ¿verdad? Así como tenemos nuestro actual gobierno, que tenemos buenos y malos presidentes y que conocemos de antemano las cosas buenas y las cosas malas, los errores, no somos perfectos y vamos aprendiendo a través de los errores. Ellos como presidentes antes no fueron presidentes, o sea, fueron aprendiendo y a través del tiempo, a través de la vida, según sus valores, como van aplicando las cosas, como ellos han aprendido, según su ética moral y según todos sus principios morales,
es como ellos van actuando. Entonces, sí me interesa a mí saber, ¿por qué me estás hablando de Benito Juárez como un perfecto presidente, pero no me estás hablando como lo demás? Y es válido que se haya equivocado, es válido que haya tenido que hacer varios errores, ¿verdad? Por ejemplo, cuando me dicen que Santa Ana vendió una parte de Texas y lo odian a morir, pero no dice ahí que tenían secuestrada a su familia y que iban a matar a su familia si a él de alguna forma no vendía ese territorio a Estados Unidos. O sea, tenemos que enseñar a los muchachos a que no lo que viene realmente en un libro o en un periódico es la verdad, porque debemos de trasladarlo al tiempo presente, como cuando tú estás en un accidente que acaba de pasar y estás viendo cómo pasó todo el accidente, pero cuando estás viendo la noticia en el periódico la estás viendo bien manipulada. No es cierto, eso no pasó y no pasó en esa hora y no fue esa persona y no sucedió así. Y la escribieron según el punto de vista del autor, según la perspectiva del autor. Y es lo mismo en los libros. El autor, ¿qué quieres que enseñes? ¿Qué quieres que vaya mostrando a esos alumnos? O sea, si al gobierno realmente le interesa que esos alumnos tengan un nivel educativo muy bajo, o que no tengan esos aprendizajes o esas herramientas en su vida como para poder ir escalando e ir aprendiendo mucho más o teniendo el interés que él requiere. Que sepa de antemano que hay pros y contras de la historia. O sea, la historia tiene errores y ha hecho cosas buenas también, pero a través de esos errores aprendió también. Entonces, sí sería bueno no enfocarnos tanto en el libro y también enseñar a los alumnos que, como le digo, ahorita mismo los pocos o muchos alumnos que hayan podido aprender a utilizar las herramientas tecnológicas en causa forzosa para poder trabajar tal como muchos maestros lo hemos hecho, tal como muchos maestros no sabían utilizar ni siquiera marcar un teléfono ni guardar un contacto, y ahora aprendieron a apagar y prender siquiera la computadora, porque antes nada más la cerraban, ni siquiera no sabían cómo cerrarla o le daban el botonazo. Entonces, a causa forzosa hemos aprendido y hay que ver también los pros de todo esto que ha sucedido. Claro, muy interesante. Maestra Carmen, por ejemplo, ¿a usted siempre le ha alcanzado el tiempo o respecto a los programas los planes y programas de estudio de la materia durante bastantes años, por lo menos de 20 años a la fecha, pues son extensos, ¿verdad? Es una Muy cantidad extenso eso. Sinceramente no se alcanzan a ver. es lo que le Si uno, iba. si uno quiere verlo, realmente no lo alcanzó uno a ver. Y más como dice la maestra Lucy. Yo siempre también procuro decirle a mis niños, todos tenemos nuestro claro oscuro, ¿sí? Y ella mencionaba a Francisco Villa, ¿no? Y lo ponen como un gran líder y todo, nunca perdió una batalla, siempre lo máximo. Y sin embargo vemos que cuando llegó a Guanajuato perdió prácticamente del ejército. Y todo porque no hizo caso a Felipe Ángeles, ¿verdad? Entonces, esa parte nos falta que la historia lo mencione, como dice la maestra Lucy, y los programas no sean tan amplios. Yo creo que es mejor que veamos poco y bien, y los chicos lo analicen, que vean las partes que hablan a favor y las partes que hablan en contra, para que puedan ellos hacerse un criterio y empezar a analizarlo desde los dos puntos de vista. ¿Sí? Claro. Porque vemos siempre la parte hermosa, la parte bonita, y pues ni es tan hermosa ni es tan bonita lo que viven ellos, porque tienen sus claros oscuros como todos nosotros, Claro. ¿sí? Tienen su parte importante. Y, por ejemplo, aquí tenemos un que mencionamos a Francisco Villa, el gran líder y todo. Sí, un gran líder, pero estuvo muy bien acompañado de Felipe Ángeles, que fue un gran estratega militar, ingeniero militar de guerra, que estudió hasta en Europa. Entonces, eso es bien, bien importante hacerles notar a los chicos de quién te rodeaste. Claro. Lucy, por ejemplo, cuando no le da a usted, por ejemplo, digamos, el tiempo para terminar un programa de secundaria X, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo se salva o cómo lo salva usted, por ejemplo, ya sea cuando más bien usted recibe a esos chavos
digamos que el anterior maestro por la extensión de los programas a lo mejor no logró ver todos los temas y usted tiene que partir, ahora sí que valga la redundancia, a partir de la idea de que ya los vieron. ¿Qué hace usted, digamos, para poder salvar este problema, ¿no? Pues checamos primero tener bien visto todo el panorama del programa. ¿Cuáles son los temas que se ven? Realmente lo que se hace al principio es, ya tenemos lo que tenemos ahí de herramientas. ¿Qué tenemos? Herramientas físicas, nuestro libro, es lo que nos ofrecen luego al inicio, luego. Entonces, ahí teniendo el libro, vamos a mostrarle a los muchachos cómo es el uso de un libro, porque realmente se les olvida. Este es el tema que viene en la portada, qué significa, por qué viene esto, por qué viene el otro, y luego nos pasamos al índice. Después del índice, nosotros nos vamos a dar cuenta cuáles son los temas que vienen en cada unidad, en cuántas partes está dividido, y hay libros que no vienen divisiones, solamente vienen todos los temas. Entonces, tenemos que contar todos los temas primero, y luego después dividirlos entre, en este caso son 3 periodos, antes eran 5 periodos. Ahora, ya que vemos cuántos temas y cuáles son los temas que corresponden al primer periodo, vamos a ir analizando cuáles son los puntos más importantes, cuáles son los temas más importantes de ese primer periodo, y vamos a ver que no sea el mismo, que no se relacione con lo mismo para poder alcanzar a ver un poquito más de los temas que nos toca. Entonces, primero yo voy a ir checando cuáles son los puntos que tengo que ver, porque yo ya sé cuál es el tiempo destinado para cada tema. Hay veces que se puede extender un poquito, pero vamos a estimar más o menos el tiempo de cada tema, y luego vamos a tomar los aprendizajes importantes, más importantes esperados, y luego ya vamos a dosificar lo que vamos a dar en ese tiempo preciso, porque sabemos de antemano, como dijo la maestra, nunca se puede ver todos los temas que vienen en el programa, porque son demasiados temas, a veces vienen demasiados extensos, y los que yo considero importantes vienen muy cortos, y realmente a esos que vienen bien cortos tenemos que buscar los aprendizajes que le faltan. Como por ejemplo, yo le decía a mi directora: maestra, discúlpeme, usted viene y me checa, usted está viendo mi programa, usted está viendo mi tema que yo estoy dando, está viendo las estrategias que yo estoy utilizando, cómo están participando los alumnos, y bueno, y usted me está calificando, pero usted nada más me califica a mí, usted no está calificando que los temas estén todos completos, que lo que viene del programa viene mal. Por ejemplo, yo en geografía, le digo, discúlpeme, aquí no viene, pero yo voy a ver, por ejemplo, como yo veía en la primaria, con mi maestro de geografía, cuáles eran los estados y las capitales, los países y las capitales del mundo o de la nación. Le digo, aquí no vienen y son bien importantes. ¿Cuál es la ubicación espacial? No vienen tampoco en el programa y son muy importantes también. Entonces, muchas cosas que nosotros sabemos de historia, de geografía y de otras asignaturas que nosotros sabemos que son muy relevantes, y no viene, no lo considera porque el que hizo el programa a lo mejor no es maestro de campo, o a lo mejor no le interesó eso que es bien básico. Entonces nosotros tenemos que implementarlo. Así como descartamos algunos temas que vemos que se repiten, son repetitivos, o no son tan relevantes como los que tenemos que descartar o que escoger. Entonces nosotros también tenemos que ir acomodando temas o datos o detalles que nosotros sabemos que son muy, muy importantes para básicamente saber de dónde vas a partir, o cuál es lo básico de la historia o de cualquier otra asignatura. Claro, muy interesante. Maestra Carmen, usted desde su punto de vista, ¿qué temas privilegiaría usted en la enseñanza de la historia? Ya que pues estamos hablando de que es muy grande y muy extenso los programas, ¿no? Y que no los alcanzamos a ver. ¿Se le ocurre algún tipo de tema o temas, más bien, qué temas serían los que a usted les daría más peso? Mire, maestro, yo creo que en ese momento hay que ver el programa como viene, ¿sí? Porque ahora con los cambios que hemos tenido, que del 2010, el 2011, que el del 2017, y ahorita que la nueva escuela mexicana, entonces yo creo que hablar de cierto tema, pues sería hablar muy
muy abiertamente, no, sin un papel, qué es lo que trae ahorita el programa, o qué es lo que trae el libro que van a proporcionar en este momento de la SED, pues no puedo decirle este tema, ¿no? Por ejemplo, en historia universal, pues yo le daría mucha énfasis a todo lo relacionado con el comercio, a lo relacionado con lo de las guerras, de los inventos, porque con las guerras ha habido muchos cambios, hay muchos avances en todos los campos, en la ciencia, en la tecnología, y ahorita también, pues también tenemos que ver ese avance en la ciencia, en la tecnología, para los lugares más lejanos de nuestros chicos que todavía tienen que caminar para llegar a la comunidad o a llegar al lugar donde lo están viviendo, ¿sí? Le comentaba yo la situación de Cuautitlán Izcalli, no es un lugar más bien industrial y urbano, pero sin embargo no hay los recursos. Entonces, esa parte sí tendríamos que analizarla muy bien, pero a mí, sobre todo, lo que es el comercio. Ahorita la comercialización es un auge muy importante, pero aparte también los recursos con los que cuentan los estados. Afortunadamente, la maestra, conozco Monterrey porque trabajé en una empresa y fui 2 o 3 veces a Monterrey por parte de mi empresa, y es una empresa de gente sumamente trabajadora y gente muy, muy metódica. Yo tengo esa imagen de la gente de Monterrey, que son sumamente metódicos y sumamente trabajadores. Entonces, esa parte que tiene la gente del norte, tenemos que llevarla para la gente del sur. ¿Qué recursos tienen? Y sí industrializar, tratar de industrializar. El campo, todas las áreas, tratar de industrializarlas para que nuestra gente pueda contar con esos recursos. Porque les digo, yo hace muchos años fui a Monterrey por cuestiones laborales y yo me sorprendió. Admiré mucho Monterrey porque desde sus empresas uniformados, muy bien presentados, terminábamos las actividades a las 10 de la noche, nuestras presentaciones que teníamos de lo que íbamos a vender, y todos decían, a casa a descansar porque mañana hay que trabajar. Entonces, yo creo que esa parte tenemos que tomarla, esa parte administrativa, esa parte comercial que nos falta a México, no nada más de ser compradores, sino ¿qué vamos a hacer con estos recursos que tenemos? ¿Qué estamos haciendo con lo que tenemos? ¿Cómo lo vamos a industrializar? ¿Cómo los vamos a manejar? Y eso lo podemos retomar de la historia y retomar también de los estados. ¿Por qué están bien esos estados? ¿Sí? Decíamos, yo comentaba mucho con mis alumnos, es muy triste que los estados del sur, siendo tan ricos, estén más adelantados los del norte. Y no le echemos la culpa que por Estados Unidos, no es cierto, es por el clima. Yo me he fijado que la gente que tienen un clima un poco más frío, dicen, ¿qué vamos a hacer con el frío? Hace mucho calor, ¿qué vamos a hacer con el calor? Y donde estamos, pues siempre lo tenemos igual, ¿no? Aquí no pasa nada. Entonces, cambiar esa mentalidad, pero también ponerles el ejemplo de la historia, ¿no? ¿Qué hicieron? ¿Qué han hecho? ¿Qué cambios tenemos? ¿Qué cambios podemos hacer? Pero darle mucho auge a los temas industriales. Claro. Bueno. Muy bien. Lucy, usted, por ejemplo, ¿qué temas privilegiaría en la enseñanza de la historia? Nunca pensé que me fuera a preguntar eso. Pues qué temas serían interesantes. Yo creo que todos, como le digo, ¿cómo se llama? El libro está estructurado con los temas que el gobierno piensa o el sistema piensa que es lo más importante, y pues realmente se habla de todo, pero yo creo que sí tendría que hacerse y que falta de tomar en cuenta y de considerar que esos temas que se están viendo se tienen que aplicar a tu vida diaria, aplicar al presente. Sabemos que la historia es desde ayer, es desde un minuto que acaba de pasar, y vamos marcando la historia cada quien, ¿sí? Entonces, tendría que ser algo, y más que ahorita en esta época que está pasando sobre lo del COVID y que estamos viviendo una forma diferente, estamos realizando o estamos haciendo la historia de una forma diferente. Entonces, sabemos que la historia no nada más es desde la época de los cavernícolas, ¿verdad? Y creo que los temas que se hayan elegido, porque en verdad toda la vida es imposible de ver los errores o los aciertos
de cada personaje que se eligió para que fueran los predominantes de estudiar en lo que es la historia, porque realmente la historia pues es todo. A lo mejor tú haces cosas relevantes, pero nadie te los toma en cuenta, nadie te aplaude, nadie te dice muchas gracias. Es como Dios, ¿verdad? Que cada día dices tú, yo quiero ver un milagro, y realmente pues lo estás viendo, porque el milagro primero que ves es la vida, ¿verdad? Y después porque estás sintiendo el aire, estás viendo el amanecer, estás escuchando el cantar de los pajaritos, ¿sí? Entonces, no palpamos lo real, o sea, nosotros vemos la historia como algo bien aburrido. En lo personal así lo veía yo, algo bien aburrido, con nombres que nunca me voy a poder aprender. No me aprendo ni el nombre de los alumnos, o sea, ¿cómo voy a aprender? A veces se me olvida el de mis hijos. ¿Cómo voy a aprender exactamente el nombre y el apellido y el año en que nació y el año en que murió? Para mí eso no es importante. Para mí es importante que me dejaste de aportaciones para mi vida futura. Tú hiciste algo importante y me lo están poniendo en los libros. Mi tiempo lo estoy llevando en estudiar tu vida. Pero ¿qué me dejaste de aportaciones? O sea, ¿qué hiciste en lo personal de diferente para que el gobierno o la historia quisiera tomarte en cuenta? Entonces, ¿y qué es lo que me interesaría yo tomar de eso que me estás ofreciendo, o de lo que me ofreciste, o el sacrificio que hiciste, como esa historia de los niños héroes, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿hasta dónde es verdad lo de los niños héroes? ¿Hasta dónde es verdad que se aventó por salvar a esa bandera, y que se me hace, bueno, disculpándome, se me hace como una tontería, ¿verdad? Es una, ¿cómo te diré? Es una tela, es un pedazo de tela. ¿Cómo vas a dar tu vida, que es algo precioso, por un pedazo de tela, verdad? En que en verdad es como el Espíritu de Dios. No lo puedes ver ni tocar, no lo puedes, menos lo puedes patear ni destruir. Entonces, la bandera significa muchas cosas para nosotros, ¿verdad? Nuestra identidad, nuestra nacionalidad y todo. Y sabemos que porque pises una bandera no me estás haciendo daño de nada, porque realmente yo sigo amando mi país, porque es mi nacionalidad, porque ahí tengo mi idiosincrasia, ahí aprendí, ahí está todo, mi vida, ¿verdad? Y no la puedes patear ni la puedes destruir, porque está dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que me estás dando de aportación que yo pueda enseñar a mis alumnos? ¿Qué es lo que me estás dando tú para que los niños o para que los adolescentes se interesen más por hacer cosas positivas? No nada más aprenderme. ¿De qué me sirve aprenderme que Benito Juárez se murió o nació el 21 de marzo y me lo den de ¿cómo se le llama? De día libre, de que no voy a trabajar. O sea, que realmente me hizo que yo me interesara y que se dieran un día libre en el tiempo, para que yo diga, pues yo puedo hacer lo mismo que él, o yo voy a seguir haciendo lo mismo que él, o me está motivando porque él fue un gran historiador, o fue estudiar la arqueología y me encanta lo que hace, o estudia las matemáticas y me encanta cómo las hace. O sea, ¿qué me está motivando para yo seguir y poderme copiar o poder aprender? Porque dicen que los niños aprenden viendo cómo hacen los padres. O sea, dice, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿verdad? Entonces, no nada más aprenderme todo eso de memoria, sino poder hacerlo y aplicarlo yo en mi vida. Eso es lo más interesante, que a mí me gustaría que de alguna forma hubiera alguna asignatura anexa que se incluyera, así como ahorita que dicen que le van a dar más atención a lo socioemocional, a la vida saludable. Sí, entonces, ¿de qué manera yo puedo también relacionar la historia con que yo tenga una vida saludable y tenga un futuro mejor? O sea, ¿qué es lo que estoy aprendiendo de eso? Eso es lo que me interesaría yo, para que mejorara lo que es el interés o la estrategia o la forma de estudiar o de aprender la historia. Claro, muy, muy interesante. Maestra Carmen, ¿a usted qué tanto, qué tanto recibe usted cursos de capacitación en el último tiempo, incluso antes de la pandemia, en tiempos, vamos a llamarles normales? ¿Qué tanto, qué tanto digamos, recibe usted cursos de capacitación, o usted los tomaba? ¿Nos puede Mire, yo platicar un poquito? realmente yo era la que iba y buscaba mis cursos de capacitación, maestro. Me iba al centro de maestros,
me iba a alguna parte, por ejemplo, con Pepe Cruz, que tenía un programa de radio aquí, que daba algunas conferencias, algunas cosas aquí en la Ciudad de México, me anotaba, iba, me gustaba mucho cómo daba la historia en Pepe Cruz. Me fui bueno, casi la mayoría fueron del centro de maestros de la normal. Y aquí, pues, el Pepe Cruz en radio, bueno, perdón, en Radio Centro, que era antiguamente, pues tenía muy buen programa de historia a la 1 de la tarde. Y también, por ejemplo, Huellas de la Historia en Radio Red, que también era un excelentísimo. O la televisión, yo lo que también les comentaba mucho a mis niños, pues vean la mesa redonda de los conservadores, ellos tienen muy buenas ideas, no es porque estemos de acuerdo con ellos, sino para poderlo ver en la clase y poder debatirlo, ¿no? Pero realmente, yo creo que muchos de los maestros nos vamos a los cursos, nos procuramos conocer un poco más por uno, porque realmente por parte de la escuela pues no lo exigían. Empezaron a exigir un poco más después del examen que se hizo que prácticamente lo hicieron todos los maestros. Yo estaba también inscrita para hacer ese examen, pero no lo hice. No lo hice porque me tocó cirugía de urgencia, no porque no haya querido hacerlo. Pero sí, mucha de la capacitación yo veo de los compañeros que es porque sale de uno, no realmente porque le exija la SEP para nosotros. Pero sí hay muy buenos cursos en la normal, o sea, para los maestros, en el centro de maestros aquí en Izcalli, siempre están en cursos, siempre hay cursos. Muy bien. Entonces, y sí están bien sus cursos, o sea, muchos dicen, ay, no, ¿para qué vamos? Y lo mismo, ¿no? Pero yo siento que a veces el intercambio, el estar con otros maestros, así como ahorita con la maestra Lucy, que dice, esto funcionó, o esto, ya se animó uno con la maestra, a ver, ¿cómo es tu comunidad? ¿Cómo es tu grupo? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo aplicaste? Entonces, eso también nos da a conocer, no ser nada más el maestro yo, ¿no? Yo, y entonces, pero en esa parte del querer enseñar, de decir, yo hice esto y lo hice así y me sirvió, dice uno, pues a mí no me sirve así, pero a lo mejor tomo esto y esto sí me sirve, sí lo puedo aplicar. Mis niños sí tienen sí tienen el material, sí tienen los medios. Esto no, porque no todos lo tienen al 100%. Entonces, hay cosas que puede hacer uno de intercambio. Y yo creo que es lo que nos falta mucho, trabajar en equipo, maestro. Mire, qué interesante. ¿Y usted, Lucy, qué tal? ¿Los cursos de actualización que recibe, que ha recibido, son suficientes? Y si son suficientes, ¿son de calidad? Sí, realmente le digo que el sistema nos hace que nosotros siempre nos preparemos mucho, igual que los de salud, porque de alguna forma si no estudias o algo, pues no vas alcanzando el nivel que te están, o sea, que te motivan a poder a estar un poquito mejor económicamente. Y bueno, si para presentar, si tuvieras todos los conocimientos, si no tuvieras que tomar cursos, pues entonces estaría padrísimo, porque hay gente que tiene memoria fotográfica, pero realmente nosotros sí, bueno, al menos yo sí me considero que necesito siempre estarme actualizando, estar leyendo, estar preparándome, por ejemplo, de ahora de los exámenes, de los proyectos que nos dieron de horizontal y vertical, ahí no tuve, sí me preparé, yo sola me puse a estudiar también, busqué un círculo de estudio con compañeros y en verdad, como dice la maestra, aprendemos mejor de otras personas que solos. Entonces, y más porque lo estás comentando y te acuerdas mucho de lo que hizo o de la broma que hizo o de lo que dijo tal compañero, y ya recuerdas de qué se trata, porque en realidad es muy extenso, demasiado extenso lo que aplican en los exámenes como para que te lo memorices todo y lo puedas pasar. O sea, como que son candaditos que te ponen ahí para que puedas alcanzar el nivel que ellos quieran para ponerte más trabas, ¿verdad? Que sean menos las personas que puedan cambiar de nivel, subir de nivel o alcanzar lo que te quieren dar ellos a cambio. Pues los cursos los he tomado en línea porque pues ya no los han hecho presencial. Me he metido a algunos cursos, bueno, como unos 4 cursos que me metí
Y realmente sí me gustan, he aprendido cosas que no sabía. A lo mejor sería más padre o más práctico de que nos pusieran cosas más fáciles y que empezáramos de cero, porque realmente pues no estamos acostumbrados a aprender solos, ¿verdad? Como dijo la maestra, y como vuelvo a repetir, es más dificultoso aprender solo. Cuando ya estás en compañía de otra persona o que están los dos en línea o en equipos, pues es más fácil, porque las dudas que tienes, pues te las aclara el otro compañero, o comienzas a platicar de situaciones que pasaron y cómo las resolvieron ellos, y a lo mejor esa forma también te puede servir a ti, y es mejor aprender y más fácil de esa manera. Sí, he aprendido mucho de los cursos que han puesto. Ahorita se han puesto en oferta muchos cursos, están gratuitos en línea, pero sí es un poquito dificultoso hacerlos, pero yo creo que metiéndote y aplicándote y siendo disciplinada y buscando soluciones, no que en el primer fracaso luego digas, no sé, no lo voy a hacer, sino buscando soluciones, aprendes mucho. Y sí, realmente sí he aprendido acerca de estos cursos que he tomado en línea. Claro, qué interesante. Maestra Carmen, por Sí. ejemplo, usted, eh, hay una vieja polémica, ¿no? Que me gustaría, a ver, qué opinión tiene usted. La enseñanza de universitarios que dan clases a nivel básico versus pues normalistas, ¿vea? Y donde en general hay Ujú. luego una polémica, ¿no? De que quién tiene el camino de la didáctica. Desde su punto de vista, ¿qué opina usted? Mire, yo realmente soy No, universitaria, aunque soy egresada del Poli, ¿verdad? Prácticamente pues, mi alma esto es mater, internet. Poli. Pero yo creo que Mira. ambos tenemos la capacidad, tanto los normalistas como los que no somos normalistas. Le voy a decir por qué. Porque hay maestros, no los juzgo a todos porque no son todos, ¿sí? Hay maestros que serán muy normalistas y todo, pero no ponen en práctica ni su didáctica ni su pedagogía, perdón. Y hay maestros que mis respetos porque son muy organizados, preparan muy bien su clase, tienen todo muy al día. Y ya vemos maestros que nos hacemos en la práctica, en el campo, ¿sí? Pero llevamos toda esa intención de irlo tomando, de irlo tomando. Y yo conozco maestros que son egresados de la normal y tenían 20, 25 años y nunca habían hecho un curso de la materia que estaban impartiendo más que lo que tomaron en la normal. Y ya vemos maestros que venimos de universidad y todo, y nos interesa, no, tengo que mejorarlo, tengo que hacerlo mejor, tengo que motivar a mis niños me necesitan en esto, esta área o esto, lo otro. Entonces, yo creo que habemos las dos partes. La parte, yo no digo que todos los que seamos egresados del Poli o de la UNAM, vamos con esas ganas para poder enseñar y demás. Pero sí muchos, sí nos apasiona la educación, sí nos apasiona que nuestros chicos aprendan, tenemos las ganas y ponemos el empeño de que nuestros niños avancen, ¿sí? Yo no digo que los normalistas no lo tengan, pero hay algunos casos que pues, es que mi mamá pues era maestra, mis papás eran maestros, y pues todos somos maestros. No, pero yo creo que habemos de las dos partes, no somos maestros, pero tenemos esas ganas y esa parte de poder enseñar y poder transmitir lo que uno vive. Y sobre todo, por ejemplo, que hablábamos de la historia, yo le comentaba una ocasión que fui a hacer un examen, me acuerdo mucho a la DOMEC, y cuando pasé a la entrevista me hicieron preguntas de historia. Y me dice, la felicito, dice, porque Politécnico no es social. Dice, me sorprende. Entonces le digo, maestro, pues antes de ser Politécnica fui estudiante de otras escuelas. Entonces, sí me jacto que sí conozco algo mi historia y tengo buen nivel en mi historia. Por eso le digo, es la pasión con que uno lo toma. Yo no le digo que el 100% de maestros normalistas no lo tengan, pero conozco algunos que sí dejan un poquito que desear. Conozco maestros universitarios que nos entregamos, le echamos Claro, todo lo que queremos mostrarle a nuestros niños
Y yo, como les digo a mis niños, si yo fui algo, yo quiero que seas algo más que yo. Si yo fui gerente de ventas, yo fui gerente de mercadotecnia, yo quiero que tú seas un director de empresas. Y si yo fui director de empresas, yo creo que tú tengas tu empresa y la historia te va a llevar a muchas cosas hermosas que vas a poder desarrollar y vas a poder hacer en un momento determinado. Pero yo creo que no podemos pelearnos. O sea, y fue por lo que a mí me hizo hacer la maestría en educación. Yo dije, no me puedo quedar nada más con lo que tengo que mejorar mis cosas. Claro, qué interesante. ¿Y usted, Lucy, qué piensa al respecto? ¿De qué? Respecto a esta como polémica entre los universitarios y los normalistas, quién tiene el don, quién es el que, quién es el que llega a los aprendizajes esperados de una mejor manera. Desde su punto de vista, ¿qué opina? Bueno, lo que pasa es que generalmente nosotros siempre decimos, ¿y qué perfil tiene ese maestro? No, pues, o sea, que vemos alguna problemática con los alumnos y el maestro. ¿Qué perfil tiene ese maestro? No, pues que viene a la universidad. Y no, pues es que sí, eso es. O sea, luego buscas porque dices tú, bueno, es que los normalistas pues tienen la pedagogía, tienen otras asignaturas de las cuales pues son más detalladas para llegar al alumno, ¿verdad? Realmente eso es lo que, ese es el origen de ser una maestra de educación, porque se supone que estudiaste para maestra. Ya los que estudiaron por otra escuela, pues se dice que tiene otra forma de enseñar, o a lo mejor no tiene forma de enseñar, aprendieron otras especialidades, pero no el enseñar. Entonces, bueno, eso es lo que realmente es el tabú, o no sé cómo se le pueda decir a esta forma de pensar. Pero realmente yo conozco personas que provienen de la universidad o de otro nivel parecido, y que nacieron, que traen el don en la sangre. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus papás ya eran maestros, o porque desde chiquilla ella soñaba con ser maestra, porque ya tiene la gracia que Dios le dio para ser maestro, porque se interesa por la educación de sus niños. O sea, ya trae eso. Entonces, no interesa de qué escuela vengas, para poder ser una gran maestra o para poder interesarte en buscar mejores estrategias para tus alumnos, para que vayan aprendiendo. Entonces, no se puede generalizar en nada se puede generalizar, porque muy bien puede ser también una maestra empírica. Se le llamaba antes maestra empírica. ¿Por qué se le llamaba así? Porque no tenía el estudio, solamente tenía la práctica. Entonces, excelentes maestros, con mucha disciplina sobre los alumnos, y de esa manera se aprendía bastante, mucho más que ahora que ya no puedes llamarle la atención de una manera más fuerte al alumno, que a veces lo requiere, porque tenemos diferentes alumnos, así como tenemos 5 dedos de la mano de diferente tamaño. Esos diferentes alumnos tienen diferentes necesidades. Alguno necesita que me le acerque y que le hable con cariño, y a otro necesita que sí le llame la atención con voz más fuerte. Entonces, nosotros sabemos de antemano eso, y más los que somos papás, porque tenemos hijos que algunos siempre es una fichita, o es la estrellita de la casa que quiere llamar la atención. Es lo mismo en un salón de clases. Entonces, no necesitas tener un estudio para ser una buena maestra o una excelente maestra, o venir de la normal Miguel F. Martínez, o de la mejor normal del mundo. Yo vengo del CU. Entonces, el Centro de Estudios Universitarios. ¿Por qué? Porque mi mamá tuvo muchos hijos. Ella ni siquiera se interesaba en mí. Ella no se dio cuenta ni cuándo me fui a inscribir a la normal. Antes salíamos de la secundaria y te ibas a la normal básica si querías ser maestra. Entonces, yo, de pura suerte, que la maestra de Ciencias Naturales, Laura, le puso ahí, maestra Laura, y puso el teléfono. El que se interese y que tenga alguna duda sobre su vida, de qué estudiar, me marca. Aquí en mi casa no había, en la colonia no había ningún teléfono. Esta, la otra colonia, en una esquina había un teléfono, que hacían una fila bien grande para poder hablar por teléfono. Y gracias a Dios, cuando yo llegué allá a hablar y a preguntarle a ella que me orientara qué es lo que podía yo estudiar, gracias a Dios estaba solo, y yo traía los suficientes 10 o 20, lo que se le echaba ahí por si se me acababa el dinerito para poder hablar. Entonces, el tiempo.
Y ya platiqué con ella y ya me dijo, pues, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué te gusta? Le digo, pues no sé lo que me gusta, porque antes orientación, se llamaba orientación vocacional, era la materia, pero en realidad la materia no servía para mucho, porque no te decían, a ver, ¿qué te gusta? ¿Qué asignatura te gusta? Bueno, entonces tú puedes decir, ¿te gusta la matemática? Puedes ser contador, o puedes ser arquitecto, o puedes hacer esto, puedes hacer lo otro. Sí, según las materias que te gustaran o según lo que te gustara hacer. No, eso es lo que también falta para que los muchachos se vayan desde la secundaria, vayan pensando bien lo que van a estudiar, en qué derredor quieres trabajar en una oficina o quieres trabajar al aire libre, pues entonces escoge esto y esto, porque, por ejemplo, mi hijo, escoge lo que sea, lo que sea. Le digo, no, pues si quieres, vas a estudiar algo de computación. No quiero nada de computación, para darme la contra. Ponme en refrigeración y climatización. Nada. Terminó de estudiar y luego le dieron un buen trabajo, ganaba muy buen dinero, pero oh, sorpresa, cuando le tocó poner el clima en el cuarto piso, se andaba desmayando porque le tenía miedo a la altura. Y ya de nada sirvió todo el tiempo que estuve estudiando porque le tiene miedo a las alturas. Entonces sí tenemos que nosotros enfocarnos muy bien, por ejemplo, en qué es lo que queremos, qué es lo que queremos estudiar para, o sea, saber realmente qué es lo que te gusta para poder estudiar. Entonces, no necesitas tú tener un súper preparación para saber lo que te gusta. Las maestras empíricas sabían lo que les gustaba y le echaban bastantes ganas y educaban a los alumnos de una forma muy especial. Entonces, realmente mi punto de vista es el siguiente, es la persona, no lo que estudió, es la persona, la ética, los valores, la gracia, lo que tiene cada persona para poder enseñar. No es la escuela. Claro, interesante. Y bueno, Carmen, maestra Carmen, digamos usted, regresando un poco al tema con el que se iniciamos un poquito la charla, ya de la educación híbrida, ¿verdad? Donde la pandemia nos remitió ni modo a las clases virtuales, ¿verdad? ¿Qué, para usted, qué representó? ¿Cuáles fueron los retos que usted experimentó, que usted vivió, digamos, de pasar del aula, por así decirlo, de dar su clase, a tenerla que dar de manera digital, sentada frente a una computadora o frente a un teléfono o algo, etcétera? ¿Cómo fue ese cambio? Cuéntenos. Para mí fue un cambio prácticamente de 180 grados, maestro. De 180 grados, porque yo prácticamente a la tecnología casi no, más bien no le quería entrar. Lo más mínimo, lo más mínimo. Entonces, al momento que viene esta situación, yo estaba en un prejubilatorio, regreso y me dicen Internet, Meet, el Classroom. Entonces, empezar a tomar los cursos que empezaron a enviar para tomarlos por Internet, a hablarle a las sobrinos, al hermano, explícame qué le pico, qué le hago, cómo lo marco, y empezar teoría práctica, pues más que teoría, todo práctico. ¿Sí? Porque yo realmente pues no tenía los conocimientos ni que realmente lo tomaba lo más elemental y sin embargo tuve que entrarle por todos lados. O sea, por el WhatsApp, por el Classroom, directamente con los chicos, por llamadas, por videollamadas. Entonces, fue por todas las áreas, ¿no? Y claro, por llamadas, porque muchos de los niños pues no contaban con los recursos. Claro. Entonces, para mí sí fue completamente y ha sido un reto de 180 grados vivir esta situación. Por eso yo digo, este cambio, esto que estamos viviendo y este regreso a la escuela nos va a hacer concientizarnos en que cómo está nuestro país, cómo lo estamos manejando y qué cosas sí tenemos poder adquisitivo para tenerlo y quienes no lo tienen, cómo poderles hacer llegar ese material, ¿sí? Algunos fue muy fácil ir con el director, hablar con el papá ciertos días, entregarle el material, recibir el material, pero los que no. Claro. Y ya, digamos, a este año, digamos, después de la pandemia, con un año, por así decirlo, de estar dando clases con vía internet, ¿ya le agarró usted la onda? ¿Siente usted, sí, maestra. siente usted que hay todavía hay cosas que... No, hay muchas cosas
que ir tomando en el camino, ¿eh? Muchas, muchas. Porque, por ejemplo, yo mis niños que tienen discapacidad, no, yo creo que yo he aprendido mucho de mis niños de discapacidad porque le ponen mucha atención, son los que entregan más, son los que tratan de, son muy sumamente participativos, ¿no? Entonces, es como dicen, cuando aprende uno más es cuando le preguntan a uno y cuando da uno la clase porque lo está viviendo y dice, no, pues no puedo quedar mal, me van a preguntar y hay que estudiar, ¿no? Entonces, esa parte sí me falta todavía mucho. Inclusive el día de hoy todavía en la mañana, como a las 7 de la mañana, voy y le digo a mi sobrina, ¿sabes qué? Ponme en la tablet, para entrar, le digo, porque en el teléfono no estoy entrando. Ponme en la tablet, pero a facilidad de qué hago. Y ya me lo puse y todo. Dice, no, le digo, con esto estás segura que entro, pero si no entro por esto, dime cómo puedo entrar por otro medio. Y ya, Claro. pero yo no voy a estar, está bien, pero dime bien. Y ya, entonces siempre es un reto estarlo viviendo constantemente. Y yo creo que también para las personas que ya rebasamos más de los 60 años, es un doble reto. Claro. Porque viene uno de la vieja escuela a la nueva escuela, ¿no? No porque sea la nueva escuela mexicana, sino lo nuevo en los medios de comunicación, lo nuevo en todo, ¿no? Por ejemplo, la chica que nos ayuda dice, le digo, tu hermano toma clases así. Dice, pues sí, pero no como usted. Dice, él no ven a la maestra ni nada, ni les explica a la maestra la clase como usted por la computadora. Dice, Claro. y usted sí. Entonces, yo creo que nos vamos adaptando de acuerdo a la necesidad de la ubicación del tiempo y el espacio. Claro. Muy bien. Y sí, la verdad a mí me falta aprender mucho todavía. Ándale. ¿Y a usted, Lucy, qué tal? Digamos, aún con, bueno, ya la agarró usted, digamos, por así decirlo, ya la pandemia con las habilidades y destrezas de la maestría de las competencias digitales, en fin, todo esto, de las herramientas, pero a usted cómo se considera en estos momentos? Ya también, ya tiene usted una, ahora sí que lo mismo, ¿no? Ya tiene usted un pleno conocimiento de las herramientas digitales, etcétera, en su concepto amplio, ¿verdad? Desde el Zoom, desde el Google Meet, desde, etcétera, no solamente como vías de comunicación, sino, no sé, la utilización, la estrategia didáctica, etcétera. ¿Ya lo maneja usted como tal o tiene usted pendientes todavía? Pues ahora el año pasado cuando comenzó este problema que estábamos perdidos, no había nada escrito, cada quien hacía lo que podía y los que no podían no hacían nada. Entonces, para mí fue como pez en el agua, o sea, a mí me facilitó la vida, fue algo perfecto. Después de que era mi primera vez en esa secundaria y desgraciadamente no caí en gracia, entonces, pues me atacaban mucho. Yo me sentía muy mal en esa escuela. Cuando ellos vieron mi trabajo en línea, porque ellos tenían que supervisar todo, pues no acababan de felicitarme. Y digo yo, todo lo que tuvo que hacer Dios para que supieran la clase de persona que era yo. Pero bueno, para mí fue perfecto. Varios compañeros de la escuela venían aquí a mi casa y yo les daba la clase, les daba la forma de cómo, los capacitaba, la forma de cómo podían ellos entregar los trabajos, dar clase y qué clase de trabajos podían aplicarle a los alumnos, de qué forma los podían revisar, etcétera. Entonces, fue algo padrísimo, pero luego se vino de que me cambié de escuela y en esta otra, y ahí participaba como un 70%, 75% de los alumnos, 25% no. Entonces ya me cambio de escuela, por lo que le mencioné al principio, en una escuela mucho más cerquita, pero nada más es de 3 grupos, uno de cada grado. Entonces esa escuela, pues está muy bonita la escuela y todo, pero el nivel académico es muy bajo y económico también es súper bajo. Entonces de ahí te puedo decir que de cada grupo, yo creo que era un 15% los que podían comunicarse. O sea, de 38 alumnos, nada más se comunicaban 4. Entonces, realmente ahí de nada te servía toda tu sofisticación de conocimiento. De nada te servía porque a ellos, los poquitos que tenían celular, porque los demás no tenían ni televisión ni celular y otros no tenían ni casa. Entonces,
lo que tenías que hacer con ellos, ellos no podían bajar una aplicación en su teléfono porque era muy rústico y no les alcanzaba la memoria para la aplicación de Zoom, la aplicación de Team o la aplicación de que tú quieras. Ponle que los otros de Google sí podían haberlos tenido, pero desgraciadamente a mí, al menos aquí, y eso que cambié de internet porque el internet que tenía de Infinitud fallaba mucho y me dejaban sin internet mucho tiempo. Yo tenía que dar clase todos los días y tuve que contratar uno mejor. Total de que yo busqué estrategias y formas a ver de qué forma podía yo dar la clase, de que a ellos se les facilitara, porque había mamás que nada más que tenían el teléfono, pero esas mamás tenían que ir a trabajar porque no había papá, y ellas no se querían sacrificar del teléfono, ellas querían tener su teléfono, o sea, ellos no le daban la importancia que se debía a la educación, ellos se llevaban su teléfono al trabajo y cuando regresaban a las 7 de la noche era cuando le podían prestar el teléfono al hijo para que pudiera hacer la tarea. Entonces, decía yo, bueno, si yo me meto a algún Google, alguna plataforma de esas, yo no puedo grabar y que ellos vean la grabación. Yo tenía que buscar una forma en que a cualquier momento que tuvieran el celular, ellos pudieran ver mi clase. Entonces, la forma en que yo encontré era en vivo en Facebook, porque todo el mundo tiene Facebook, todo el mundo tiene WhatsApp. Aprendí a utilizar el WhatsApp de tal forma en que ellos, y el Drive, el Google Drive, y se los enseñé a ellos para poder trabajar de esa forma. Entonces, en el en vivo de Facebook, hicimos un Facebook de la secundaria, lo hice para la secundaria, hice uno de primaria, otro uno de primero, uno de segundo y otro de tercero. No había 2 primeros, no había 2 terceros, sino hubiera hecho más. Hice 3 grupos nada más dentro del Facebook. Entonces ahí, en cada grupo me metía cuando me tocaba, tenía que dar a los 3 grupos la clase. Entonces se queda grabada y yo les paso la liga por el WhatsApp y ellos al momento que tengan su celular pueden ver la clase y yo lo que hacía es dentro de la clase darles la tarea que ellos tenían que hacer. La tarea no se los escribía ahí en el WhatsApp porque si no, no veían la clase, nada más hacían la tarea. Entonces, tenían que ver la clase para poder saber qué tarea, al menos que le adelantaran al video, para poder saber qué tarea era la que iban a hacer. Entonces, esa forma, esa estrategia, esa plataforma tan rudimentaria fue la que me ha servido a mí, puesto que en las escuelas que he trabajado no tienen los suficientes recursos y es la más práctica que todo mundo tiene, que es el Facebook. Entonces, no tengo que estudiar tanto, no tengo que prepararme tanto, es lo que me funciona. Lo que yo pudiera hacer es estudiar más, buscar y conocer más las aplicaciones, que cada día salen más aplicaciones para educación que están practiquísimas y padrísimas y que les interesa mucho a los chicos. Yo le digo por matemáticas. El maestro de matemáticas buscó unas aplicaciones que son de juego y realmente yo no sé por qué de los 38 alumnos de tercero nada más yo tenía 4, tenía 6, pero con él se conectaban hasta 20 alumnos. ¿Por qué? Porque les interesaba tanto como daba él la clase. Solamente con él se conectaban, con nadie más. O sea, uno era la falta de dispositivos y otro era la falta de ganas de poder, de querer ver la clase, de querer avanzar. O sea, no les interesa tener una calificación porque saben que de alguna forma el gobierno no va a permitir que se les repruebe. Entonces, esa ha sido mi forma de trabajar, muy fácil, muy práctica y que no necesito de ningún conocimiento para poder trabajar con los alumnos. Mire, qué interesante. Maestra Carmen, ya casi cerrando la ronda, ¿verdad? Y agradeciendo la gentileza de sus aportaciones a este video. ¿Cómo trabajó usted la resiliencia, digamos? ¿Cómo trabajó usted cuando en plena pandemia, pues muchos alumnos, pues sus padres se enfermaban, sus padres se llegaban a fallecer? ¿Cómo trabajar desde el punto de vista, digamos, en la educación con el tema de la muerte, de la preocupación, de la enfermedad, del estrés, de la angustia?
cómo lo trabajó usted? ¿Cómo lo sobrellevó usted a través de sus clases? Bueno, pues yo creo que aquí fue Dios, Dios, porque me tocó casi iniciando la pandemia, antes de que fuera ya el ciclo escolar, empecé a tomar un curso de tanatología. Entonces, eso siento yo que me ayudó bastante para poder entender a los chicos, poderme entender. Y realmente muchos de ellos se canalizaron a orientación, era la indicación. Pero en el momento que yo hablaba, por ejemplo, hubo un caso que me dolió mucho. Hablé con la mamá en noviembre, le estaban dializando, y en enero fallece la mamá. Entonces, a la hora de estar con los chicos, ay, ¿cómo están, chicos? ¿Qué comieron? ¿Por qué no me invitaron? O ya según lo que dijeran que comieron, ¿por qué no me invitaste a comer? ¿O a dónde fueron? ¿Por qué no me invitaste? ¿O qué me trajiste? O ¿te acordaste de mí? ¿Qué te hubiera gustado regalarme? Cosas así que fueran fuera de clase, ¿no? Y qué sabroso comiste. Y ya, ¿están todos bien en casa? Sí. ¿A qué jugaron? ¿Qué vieron de película? ¿Qué serie están viendo? Cosas así. Y de repente un papá dice, dile que tu mamá falleció. Entonces sí sentí así como que, ¿qué te digo en el momento? Y ya fue que le digo, muy bien, me das tu nombre completo y platicamos terminando la clase, hasta tales horas te marco, o me marcas, tú tienes el teléfono. Sí, ya más tarde, ese día no habló el papá, otro día me comunico con él, y fue muy bueno porque el papá me dijo, maestra, me hacía mucha falta platicar, iban pues nada más como a sondear cómo estaban, que el chico iba muy bien, y le digo, mire, no se preocupe, iba bien, va bien, si sigue así, pues no va a perder el curso. Pero necesitamos saber si necesita reforzamiento para que acuda a orientación. Ya duramos un buen rato platicando y ya me dice, mi papá dice, maestra, le agradezco mucho, dice, porque necesitaba con alguien con quien desahogar. Dice, con alguien con quien decirle realmente cómo me siento, mi frustración, mi enojo, mi desesperación que tengo. Dice, mi hijo era el que atendía más a su mamá, el que está con usted, un chiquito de primer año, dice, entonces es lo que le está viviendo más. Él va a cuidar tenemos borregas, él se encarga de ir a dejar las borregas, traerlas, y ya platicando con él y haciendo bromas y todo, comentamos, digo, bueno, pues esto es para fin de año, me tienes que tener la borrega para la barbacoa, ¿no? Pues, ¿cómo vas a llevar las borregas, no? Pero sí a meter un poquito la broma, pero sin que fuera en forma grotesca, ni tampoco de que me tienes que dar, ¿no? Sino que él se sintiera un poquito. Y realmente el chico salió muy bien. Los chicos tienen alguna discapacidad. Fue muy gratificante, porque tenía un niño con una niña que tiene problema de oído y de déficit intelectual también, dos con déficit intelectual, pero sí siento yo que me ayudó mucho. Y comunicarlo a la orientación. O luego alguien me decía, no hice la tarea porque mi mamá tiene COVID. Entonces, tomar nota y fuera de clase tratarlo y pasar el informe tanto a dirección como a orientación para que fueran los campos encargados de ver esas situaciones. Y sí fue una época muy dura porque en los pocos años que tengo como maestra, 20 años, nunca me había visto que en un ciclo escolar fallecieran 15 padres de familia. Entonces es así como, ¿qué pasa, no? Yo creo que es como un médico que está en COVID, que dice, nunca me había visto en mi carrera como médico ver morir de 6 a 10 personas diario. Así también a mí me pasó. O mi papá no tiene trabajo, o nos tuvimos que ir con la abuelita porque no podíamos pagar la renta. Esas situaciones sí duelen mucho y dice uno, pues, ¿por qué? ¿Por qué estamos viviendo esas situaciones tan difíciles? ¿Y qué decirte en ese momento, no? ¿Cómo apoyarte en ese momento sin que sientas que, pues tú me tienes que cumplir y tienes que cumplir porque tienes que cumplir, sino platicar y muchas veces fuera de clase, porque pues no puede uno a veces tratar esos temas dentro de la clase más a fondo, ¿no? Si no está muy bien, te platicamos después, pero si no, no nomás dejarle en el tintero de te llamo y no te llaman, sino sí buscarlo y buscar quién va a poder orientación. ¿Sabes qué se presenta esta situación con el chico? ¿Te van a llamar?
o háblale al chico, a su dirección, al director, pasó esto, se informa orientación para que se tomen las medidas correspondientes. Pero sí fue un año triste. Para mí fue un año de mucho conocimiento en el aspecto intelectual, en el aspecto emocional, muy difícil, pero muy enriquecedor, gracias a Dios. Muy importante. Hermosas, hermosas. A pesar de mi carácter, de exigencia, de como me dijo una niña maestra, yo le tenía mucho miedo, todos me decían que era muy estricta, era muy exigente. Dice, pero me encantó trabajar con usted. La mamá. Entonces, yo creo que la carrera nuestra es de muchos matices, de todo. Elogios, regaños, superación, querer hacer todo mejor, siempre. Claro. Eso es lo que tengo que decir. Muy, muy importante. Muchas gracias, maestra Carmen, por decirnos esto. Y usted, Lucy, ¿qué tal? Como la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo le afectó y cómo sobrellevó esto, sobre todo con los alumnos? ¿Cómo sobrellevar todo este caso de la angustia, del estrés, del peligro de la muerte, tantas cosas? ¿Cómo lo llevó a partir de usted y la enseñanza de las ciencias sociales o como docente? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo vivió y cómo trató usted de llevar a sus alumnos en buen cauce? Bueno, nosotros tenemos ahí una asignatura destinada a eso, ¿verdad? Que viene siendo socioemocional, ¿verdad? Que viene siendo tutorías. Entonces nosotros como maestros de planta, pues nos dan la tutoría de nuestro grupo. Gracias a Dios, o sea, siempre me ha gustado eso a mí, para tener más cerca a tus alumnos, para conocerlos más y para ver sus situaciones y de qué forma puedes apoyar. Entonces, pero no nada más con los alumnos de nosotros, sino que tratamos en cada comenzar del día, cada vez que vayamos a dar una clase, pues no entrar de lleno al tema, ¿verdad? Sino platicar en forma general y siempre sale, como le pasó a la maestra, de la persona que realmente necesita la atención, necesita el apoyo por alguna situación que se le presentó peligrosa, ¿verdad? De COVID o de muerte o de esas situaciones. Y primero que nada, pues comenzando con nosotros mismos. Por ejemplo, nosotros mismos también como maestros pasamos también por situaciones de COVID, por situaciones de muerte de familias y todo. Entonces, como dijo también la maestra, y la apoyo en ese sentido, yo a mí soy muy espiritual y yo creo que tiene mucho que ver la espiritualidad en ese sentido, porque es la necesidad del alma, lo que necesita cada persona, porque tienes una pérdida espiritual, tienes una pérdida física de alguien que amas tanto, ¿verdad? Y a mí me pasó también. Perdí a una de las hermanas que estaban, o sea, mi hermana, la más querida, la más cerca de mí, la que sin ella no hacía nada. Entonces, ¿qué haces cuando tú tienes que dirigir un grupo? ¿Qué haces cuando tú mismo necesitas el apoyo y la guianza de alguien para que no solamente no puedes darle el apoyo a los demás, sino que necesitas tú que te lo den también? Entonces, ¿cómo estamos nosotros como maestros en esta situación en la que estamos encerrados, de que nos salimos, de porque nos tenemos que cuidar, porque estamos conscientes de que lo más importante es nuestra familia, y para que nuestra familia perdure y la cuides y la proteges, lo más que puedes hacer es poner el ejemplo de no salirte a paseos, de no salirte a fiestas, de no salirte a viajes, de estar siempre encerrada, y quieras que no, como quiera, un encerramiento total es como estar en la cárcel, como estar en un hospital, como estar en una parte donde no tienes la libertad de salir ni siquiera a comprar las cosas, porque tienes miedo todo, tienes miedo de tocar los artículos, tienes miedo de sacar el dinero, de tomar el dinero, tienes miedo de todo. Entonces,
En esa situación, primero que nada, nosotros como maestros tenemos que estar bien, porque los muchachos están esperando mucho de ti, sobre todo la palabra que los consuele, la palabra que les haga sentir, aquí estoy yo te estoy diciendo que esto va a estar bien y que está bien y que Dios está contigo y que Él es el que te va a dar y que te está dando toda la fe y que te da toda la seguridad de que Él está contigo y que no te va a pasar nada donde estés. Entonces, nosotros estar bien espiritualmente, o sea, yo lo he pedido como oración, la oración te da todo. Habla con Dios, dobla tus rodillas, platica con Él, desahógate y recibirás, espiritualmente recibirás el consuelo, la fortaleza y todo lo que tú estás pidiendo, al menos así lo sientes, porque es tu fe la que te mueve, es tu fe la que te hace, la que te hace fuerte o el que te hace fuerte. Y al platicar en esta situación, la maestra tuvo una buena salida, una buena respuesta. Ahorita platico contigo, está bien, pero yo lo hago de forma pública, o sea, yo aprovecho y en el grupo se hablan de todas esas situaciones. Hasta ahorita nadie se ha quejado por la plática que les he dado en forma personal, pero también lo aprovecho y me gusta hablarlo en forma pública, que ellos sientan que hay una forma diferente según tus valores de salir adelante, de estar bien, porque lo que haces bien te resulta bien. Entonces hay un bien, ¿cómo le diré? Una fuerza benigna y una fuerza maligna. Según como tú quieres actuar, es la forma en que vas a recibir las consecuencias. Entonces, si tú ves que pasa un compañero y quieres jugar con él y le pones el pie, y el compañero se cae y se pega y se cae de cara y se pega en la cara, se rompe la nariz, etcétera, lo que le pase, él no va a pararse y reírse contigo. Su reacción va a ser querer golpearte y va a ser enfurecerlo. Entonces hay que pensar muy bien en lo que vayamos a hacer, en las actividades que vamos a hacer, y vamos a pensar también en las consecuencias que vienen a través de eso. Y eso forma mucho parte de cívica y ética. Eso forma mucho parte de la historia, eso forma mucho parte de la geografía, forma mucho parte de lo socioemocional, sobre todo eso, ¿verdad? Y ahorita es lo que se va a tratar en este año que viene, nos van a fortalecer. Vamos a tener maestra especializada en Secretaría de Educación sobre este tema de socioemocional, porque si nosotros no estamos bien emocionalmente, nosotros no podemos aprender, nosotros no podemos dirigirnos. Entonces, estuvimos estudiando los maestros, ahora que estamos haciendo las juntas de consejo técnico, algunas de las estrategias que podríamos implementar con los alumnos antes de comenzar una clase, ¿sí? O como, ¿se acuerdan que hacíamos como un espacio para hacer un ejercicio para que no se aburrieran o para que se oxigenara el cerebro y todo eso? Bueno, esa clase de actividades vamos a tratar de por sí que 40 minutos son bien poquitos, para poder terminar un tema y más sobre porque ellos como que no le echan muchas ganas a las actividades. Si presencialmente tienes que estarle diciendo, escríbele, ¿por qué no la respondes? Y ponte a trabajar y dirígete para acá y platica con él del tema y estarle llamando la atención. En la casa, por eso muchos ya no lo hicieron, porque no hubo quien los hicieran. Los padres de familia no se querían hacer cargo de eso. Entonces, por eso fueron muy pocos los que se conectaban, porque realmente son muy pocos los que saben la importancia de que el alumno aprenda y ponga atención y se haga responsable de sus cosas. Entonces, lo socioemocional es muy importante, primero que nada con los maestros y después para que los maestros puedan estar bien y poder enfocarse en cuáles son las posibles soluciones de todo el conflicto que está pasando y tomarlo generalmente, para que ellos entiendan, que empiece, por ejemplo, cómo te sientes, cómo dice la maestra, cómo te fue, que se lleve lo que tú quieras. No, pues a mí me pasó esto, maestra, porque sí lo dicen. Es muy raro el alumno que no lo hable porque está desesperado en hablarlo, está desesperado en decirlo, está desesperado en platicarlo porque no tiene con quién. Antes de perdido con la amiga que estaba más cerca de confianza, es con quien lo decían y ya se tenían un secreto entre las dos, pero ahora no pueden tener ese secreto, ahora tienen que sacarlo de su cuerpo porque si no les va a enfermar. Y es cuando nosotros tenemos que aprovechar para poder ver el tema. Ahora, en lo socioemocional hay muchos archivos
que el que necesite algo, yo estoy dispuesta a apoyarle, donde vienen muchas actividades donde el muchacho puede escribir, puede sacar todo lo que tiene dentro, puede dibujar, puede pintar, y nosotros como maestros podemos también ver en dónde el alumno tiene el problema y poder apoyarlo ya, como dice la maestra, en forma personal, en forma particular. Mire, maestra, esto hizo este alumno, a ver, vamos a checar por qué hizo esto, y ya le hablamos con él por teléfono o hablamos por WhatsApp y cómo se puede hacer con los padres de familia, y ya de ahí sale el problema que hay, y tú como maestro, ¿qué apoyo le puedes brindar para que la familia esté bien, para que el muchacho pueda continuar avanzando en forma positiva? Claro, muy bien. Maestra Carmen, ¿y qué le diría usted a los colegas ahora que va a iniciar el nuevo ciclo escolar y que tal parece que, bueno, pues vamos a seguir estamos todavía con los pendientes de una tercera ola de COVID, de que es muy probable que sigamos con la educación híbrida, con esta situación? ¿Cómo, desde su punto de vista, a partir de lo que usted vivió, lo que ha vivido, qué, qué, qué consejo, qué sugerencia le puede dar a los docentes para afrontar este nuevo reto, este nuevo ciclo escolar? Bueno, primero que nada, pues que demos gracias a Dios que estamos bien, los que estamos bien, porque hay muchos que pues tienen alguna enfermedad o se enfermaron o están padeciendo el COVID en estos momentos, ¿verdad? Pero los que estamos bien, pues damos gracias y pedir por los que están un poquito mal, pero que sigamos las reglas, el cubrebocas, el gel, no es en vano. Yo soy hermana de médicos, es médico COVID y vive en unas situaciones muy drásticas. Entonces, ayudarnos, como dicen, ¿verdad? Y ayudemos también a que los chicos, también el convivir más, un poquito más hacia los chicos, nos acerquemos un poco más. Yo era muy ponerles cierta barrera, ¿no? Aunque me buscaban poner ciertos límites. Y ahora este año quité esos límites con los chicos, inclusive con un grupo, sí, le dije yo a orientación, qué mal te viste, yo no quería tu grupo, no me gusta tu grupo, yo no sé por qué me pides. Y dice, pues al final vas a saber por qué, pues, siempre me ha gustado trabajar contigo y quiero trabajar contigo, ¿no? Y me dio una gran lección el grupo, ¿no? Una gran lección de cariño, de responsabilidad, de entrega. Entonces yo creo que también desde el punto de vista que aceptemos nuestros niños como son, con todos sus detalles que tengan, y sí la comunicación con ellos. Yo siento que es bien importante la comunicación con los chicos. Los papás también están a veces muy necesitados de hablar con alguien y a veces no saben qué hacer con ellos. Necesitan a veces desahogarse, decir, es que ya no lo soporto, yo ya sí quiero que regrese, ya no lo puedo tener en la casa. Entonces, pues también, ¿sabe qué? Pues piénselo dos veces, porque qué bueno, lo necesitamos en la escuela, pero también necesitamos cuidar. Entonces, hay cosas que hay que irlas mediando, ¿no? Pues platicar con el contacto con el alumno y el contacto con el padre de familia. Claro que va a ser a través de un medio de comunicación, sí, es a través de algo, pero debemos de saberlo manejar. Y nuestros cuidados, como maestros, nuestros cuidados, y que sigamos estudiando, que tenemos que prepararnos para seguir en esto. Si esto es lo que nos gusta, esto tenemos que hacerlo mejor cada vez. Claro. Y ayudarnos como nos hemos estado ayudando, ¿verdad? Porque yo le doy gracias a Dios, como les digo, yo no sé nada de redes, yo no llevo una carrera normalista, pero tengo 2, 3 compañeras que como me han buscado, y yo sí les dije al final del curso, bueno, yo no entiendo porque ustedes me hablan y me preguntan cómo lo hacemos, qué hiciste, cómo esto, cómo lo otro, lo del curso esto, lo del curso lo otro. Si yo debería de recurrir a ti porque tú eres normalista y tienes una maestría y estás haciendo un doctorado. Y porque, entonces, les decía, le digo, las cosas de la vida, ¿no? No entiendo por qué, si yo no me creo tener todos los conocimientos, me buscaban y no. Entonces, tener esa solidaridad que tenemos los maestros, decía apoyarnos. Eso yo encontré, tanto en mis
directivos como con mis compañeros orientados, con todos, porque en algo que se me atoraba les marcaba, e inclusive con usted, maestro, también le agradezco mucho lo que me ha enviado y la confianza que me ha tenido para ciertos temas que hemos estado platicando. Gracias a usted, mi querida maestra Carmen. Y bueno, ya casi terminando, ahora sí ya, por ejemplo, a Lucy, que si anda por ahí. Lucy, mucho se, Dígame. mucho se habla, ¿no? De la utilidad de la historia, ¿no? Para qué sirve la historia? Yo le preguntaría, ¿para qué, Profe, ya casi no lo escucho. para qué se, Dígame. le diría yo, a ver, como, ya como pregunta casi final, es, ¿para, ¿para qué sirve usted le encuentra alguna utilidad a la historia, a la enseñanza de la historia en, en tiempos de pandemia? ¿Ha cambiado en algo su concepto de la enseñanza de la historia a partir del último año que hemos vivido? ¿Cuál es su concepto de la historia después de la pandemia? No sé si me escucha, profe, porque yo casi no lo escucho. ¿Sí me escucha bien? Sí, Ah, ok. Bueno, mire, lo que pasa es que la historia se forma, se cuenta mejor en persona, no en línea, ¿verdad? Entonces, yo creo que la forma de enseñar la historia, se ha modificado de tal forma que se pueda cumplir con los requerimientos del trabajo, ¿sí? Queremos un aprendizaje, pues casi todo es por esquemático, ¿sí? Hay muchas estrategias, profe, que a mí me gustaría pasárselas luego o con personas que estén interesadas, yo se las paso a usted y usted se las pasa a ellos. Hay muchas estrategias bonitas, fácil, interesante para los muchachos de la forma en que pueden ellos sacar conocimientos más interesantes o más esquemático, más resumido sobre lo más importante o lo más interesante sobre el tema que se va a tratar. Y de eso, eso yo creo que se dio en este año que pasó, porque ni se pudo ver extenso, se tuvo que ver mucho menos de lo que se puede ver en presencial. Entonces, aún así es un resumen del resumen del resumen. Los maestros como quiera no se duermen ni se dan por vencidos y siempre están buscando formas más fáciles, más prácticas y más motivantes para que el alumno pueda participar en sus clases. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó en este año. Buscamos esas formas para poder que el alumno se interese y pueda participar o entregarnos las actividades, porque también es mucho estrés del maestro, no hacer que el muchacho se interese por mandarte la tarea, o que te diga la maestra, ¿cuántos no están participando? Pues a mí nada más me lo mandó uno, maestra, me mandó la tarea uno. Pues sí, pero tú qué estás haciendo como docente o como maestro para interesar a los alumnos, qué estrategias o qué estás buscando para que el alumno diga, yo quiero estar en historia, tal como le dije del maestro de matemáticas. No se puede, si así era difícil dar la clase de historia en lo presencial, ahora se complica un poquito más porque tienen que leer mucho los muchachos y una de las cosas que los muchachos perdón, es que entró la llamada. Una de las cosas que los muchachos quieren evadir es la lectura. Y para aprender la historia, nosotros tenemos que leer mucho, aprender a tener un hábito sobre la lectura. ¿Ok? Buscar formas para que él se interese, para poder leer diferentes fuentes y llegar a un resultado, llegar a un acuerdo. claro. No, muy importante, muy importante. Y maestra Carmen, le haría yo, digamos ya finalizando totalmente y agradeciéndoles su valiosa pues opiniones respecto a la enseñanza de la historia, la pandemia, etcétera.
para qué le sirve a usted la historia en estos momentos de pandemia? Eh, a partir de lo que ha vivido como docente, como ser humano, ¿de qué manera, de qué manera le ayuda a usted como docente o de qué manera se modifica su concepto, si es que se modifica o no? Eh, la historia, ¿cuál es su concepto de historia a partir de la pandemia? Mire, ya no como historiadora ni como maestra, yo creo que a todos nos modificó la pandemia. Y yo creo que eso va a ser histórico. Y va a ser histórico para cada persona, va a ser en forma diferente. ¿Por qué? Porque la forma de trabajo, fue desde oficina, tenerlo en casa, muchos no, muchos tuvieron que dejar completamente la empresa, pero muchos tener que aprender a manejar todo lo que fue las redes sociales, todo lo que fue lo relacionado con la computadora, con los programas, con muchas Traía cosas. dinero. ¿Sí? Eso es en cuanto a la parte de la tecnología, pero en cuanto a la parte personal también cambia mucho la forma emocional, porque a muchos nos afectó, a algunos para mejorar y otros, ahora sí como dicen, unos para sacar lo mejor de uno o lo peor de uno. Entonces, este encierro nos ha servido para saber qué tanto podemos convivir hasta con los de casa, o sea, reaprender a estar con ellos, a estar todos juntos. El que no salgas, el que cuídate, el que toma las precauciones, porque algunos, siempre no falta el de casa alguno, que diga, "Ay, no me pasa", ¿no? Pero no te pasa a ti, pero nos puede pasar a los demás. Entonces, esa convivencia de lo emocional, de saber convivir con los de uno y también en la parte histórica, cada uno dependiendo de su trabajo va a tener que dar su parte histórica, cómo fue, qué vivió, qué aprendió, ¿sí? Es como yo les decía, los chicos de química, qué padre materias tienen. Y decían, sí, pero no podemos verlas ni tocarlas, ¿no? Entonces, pues sí, sí fue una parte muy emocionante y para mí fue bien emocionante porque pues como yo tenía que acudir con la sobrina para que me quedara lo del claro, pues ella en lo que tomaba su clase de química, pues aprendí también muchas cosas de biología, ¿no? Por ejemplo, de los frutos, que no sé cómo la raíz, sino que el fruto, la flor y esto. Entonces, eso fue una parte importante y yo por eso digo, yo creo que la historia va a cambiar en todos. Nuestra historia va a cambiar en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en todos, inclusive en el laboral, a cada quien nos afectó de diferente forma. Entonces, eso va a ser nuestra historia. Ahora sí, como dice, cada quien va a tener su historia a contar. Los maestros, yo creo que de una forma, los contadores de otra forma, los administrativos de otra forma. Entonces, cada quien va a tener su parte de historia, cómo la ha estado viviendo, y en la parte emocional también, cómo nos afectó. Nos afectó para bien, para unirnos más, nos afectó para separarnos más, nos hizo ser más conscientes de que te tengo que entender más, o nos hizo que sabes que ya me hartaste y ya no te quiero ver. Entonces, esa parte, o la parte que yo decía, yo a estos niños los quería, y al final fue un grupo del que tuve tantas cosas hermosas. Entonces, esa historia, yo creo que cada quien la va a escribir de diferente forma, desde lo Claro, emocional, lo laboral, todo, todo, inclusive lo económico también, cómo nos afectó la pandemia en lo económico. claro. Pues miren que les quiero agradecer a las dos. Gracias. Pues muchas gracias por su tiempo, por tan importantes conceptos de que hemos charlado respecto a la enseñanza de la historia, sus retos, sus obstáculos, que hemos hablado respecto también a sus experiencias muy valiosas respecto a la enseñanza en la pandemia. Y pues las quiero comprometer a que en un tiempo próximo, si Dios quiere, podamos hacer otra charla abordando tal vez o continuando un poco una segunda parte de este video ya estando en el ciclo escolar y tal vez abordando otro tema, pero siempre Sí, relacionado con la historia. Les quiero agradecer, maestra Carmen,
Gracias, maestro. Gracias, Agradecerle maestro. muchísimo su gentileza y también a la maestra Lucy. Lucy, le agradezco muchísimo su gentileza también y su tiempo. Saludos y cuídense mucho, por favor. No bajen la guardia. Qué bueno que son personas conscientes y qué bueno que eso se lo transmiten también a sus colegas, porque de alguna manera, pues, como que no, los colegas no van a subestimar también esta grave situación la que estamos pasando. Les agradezco muchísimo. Cuídense mucho Gracias por invitarnos. y Gracias por pues invitarme, maestro. Gracias, maestra Lucy, por su... seguimos en Hasta contacto. luego. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, maestro. Hasta luego.